8:12, estamos de vuelta, martes 28 de octubre del 2025, y en esta nueva hora de actualidad, en Ahora es Cuando, conversamos aquí en el estudio con el candidato José Antonio Kast. José Antonio Kast, ¿qué tal? Muy bien, muy buenos días. Hoy, en la recta final de la elección, quedan 19 días. Así es. Porque estamos a 28 y... Descontando. Voy a partir con probablemente lo menos noticioso, pero me parece relevante igual. ¿Cuán cansado llega un candidato a esta etapa de la elección? Siempre se produce un momento de más cansancio al final, porque entre la presión, la cantidad de debates, las giras, se va juntando todo. Cuando uno está al principio, uno va como parcializando. Y sí, uno tiene un cansancio acumulado, yo creo que todos, porque por ejemplo algunos estuvimos en el debate del domingo en la noche y al día siguiente en Enagro, temprano, pero yo al menos puedo decir que sigo pasándolo muy bien, cansado, pero lo paso muy bien, y ha sido distinto al de hace 4 años, porque un amigo el año pasado me dice: oye, yo creo que vas a tener que hacer un poco de deporte, hay que bajar algunos kilos que están algo de más. Sí, eso lo decir, José Antonio, llegó más flaco a esta campaña que la vez anterior. Es que me preparé de una manera distinta y hoy día doy gracias por haber tenido esa posibilidad de haber hecho parte de ejercicio. Yo a cualquier persona se lo recomendaría. No puedo decir que hoy día estoy cumpliendo a cabalidad con lo que me plantearon, pero me ayudó mucho tener 3 días de deporte a la semana, de 1 hora, con una persona que me iba guiando en lo que tenía que hacer, porque déjame decir que uno se puede sentar en muchas de estas máquinas a hacer deporte, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo si se sienta solo y tiene la inclinación o la inclinación. Ahora, cuando hace deporte desconectado totalmente del teléfono, porque sí, no, ayuda mucho a la teléfono. cabeza. No, entro sin teléfono. Y además me dieron algunas indicaciones de alimentación, que también la recomiendo, y que después fui comprobando con parte del equipo que ve el tema de salud, lo importante que es intentar mejorar paso a paso la alimentación. ¿Qué cosas, por ejemplo, salió de la dieta de José Antonio Kast, o al menos no está tan presente como antes? Los azúcares, el pan. Y claramente eso marca un antes y un después, cosa que no es fácil, porque en nuestra cultura no hay nada más rico que el pan con mantequilla. Sí, imagínate, y un pan con mermelada. Queso y mermelada ya entramos en otro estándar, o jamón y queso. Y claro, dentro de la cultura y la necesidad, porque el pan, dentro de lo que uno puede decir, es el alimento más fácil, pero cambié el pan por los huevos. Y eso, claro, te va cambiando, y yo agradezco eso. Y lo otro, que también no siempre es fácil, es el tema de los suplementos vitamínicos, las vitaminas, el omega 3, la vitamina D. En una campaña con 10 kilos menos esta, comparativamente a la anterior, que yo creo que es más o menos de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Para ser así bien directo, se aliviana un poco la carga. Déjame preguntarle, José Antonio, ¿ha sido más difícil esta campaña que la anterior, en términos políticos? No, esta ha sido, no digo más fácil, pero ha sido más llevadera, porque tenemos una musculatura política más grande. Por lo tanto, uno puede llegar a una ciudad y ya tiene el soporte de un concejal, de un alcalde o de un core, de un diputado. Eso ayuda bastante a la organización de lo que uno tiene que hacer cuando llega. Tenemos un equipo mucho más preparado en la asesoría legislativa. Ahí está Ideas Republicanas, que hace un trabajo en cada proyecto de ley. Eso ayuda mucho, porque tú ves un resumen de lo que está ocurriendo, bien preparado, con indicaciones. No, esta campaña ha sido mucho más llevadera. Tenemos más experiencia en temas de comunicaciones. Hay muchas personas que trabajaron conmigo desde hace 10 años. Por ejemplo, el director de La Franja. Muchos van y buscan las mejores asesorías, empresas, ¿no es cierto?, de comunicaciones, y nosotros tenemos al mejor, pero estaba con nosotros en temas de audiovisual, de redes sociales, también estaba con nosotros. ¿Eso permite más entonces al candidato concentrarse en las ideas fuerza que quiere plantear respecto a su propuesta de programa de gobierno? Sí, y permite también que las personas que están trabajando contigo te sepan leer mejor, y también te ayudan a orientarte. Entonces te dicen: oye, creo que podrías ponerle más énfasis en esto otro, porque llevamos tanto tiempo que ellos también se han ido impregnando de la visión social, cultural y política que hay en el país, y eso es muy bueno. José Antonio Kast ha estado trabajando en una propuesta de programa de gobierno de emergencia.
más allá de las discusiones de si Chile se cae o no a pedazo, porque aquí cada quien tendrá su opinión al respecto, yo creo que tiene que ver con una cuestión de percepciones también. Hablemos de lo que significa en la práctica, aterricémoslo así para explicarlo bien, un gobierno de emergencia. ¿Y a qué cosas se le puede echar mano si es que uno dice que tiene un programa de gobierno de emergencia? Bueno, esto fue algo que planteó Arturo Esquella en algún momento y dijo, me sorprende que cada vez que voy a alguna parte, el principal tema, y a todos nos pasa un poco lo mismo, es el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad ya es más allá de la percepción, porque se va dando que todos empezamos a saber de alguien a quien le robaron el auto, a quien le entraron a robar a la casa, a quien asaltaron de alguna manera, y eso sumado a todo lo que vamos viendo en los distintos programas de comunicaciones, va generando una preocupación en la ciudadanía que trasciende al lugar mismo donde ocurren los hechos. Y lo otro, que cuando uno va a lugares apartados y donde hay establecimientos educacionales, al menos a mí, ya en 3 lugares pequeños, inspectores del colegio, profesores del colegio me dicen que llegó la droga, ¿ah? Sea en pastillas, sea la marihuana, que afecta el rendimiento y la conducta de los jóvenes. Entonces, tú dices, sí, es percepción, pero el consumo de droga ha aumentado. Antes teníamos preocupación del consumo de alcohol, hoy día es alcohol y drogas, y eso dice que llega alguien a un pueblo lejano a entregar esto. Ahora, perdona, José Antonio, sí. pero si bien forman parte del mismo concepto, ¿no? La delincuencia o la inseguridad, el crimen organizado, que tiene narcotráfico, pero tiene también otros componentes distintos, la extorsión, el sicariato, etcétera, y el portonazo, la encerrona, el abordazo, parecieran ser delitos que, digamos, que son de distinta cuantía, por cierto, pero que no están cometidos además por la misma banda. El crimen organizado, puede haber un grupo de crimen organizado para robar autos, ¿no? Pero hoy día el crimen organizado parece ser mucho más grave en términos del impacto que está provocando en la sociedad, en la economía, en el funcionamiento de las poblaciones, que lo que ocurra con las encerronas o abordazos, que a uno lo impactan en lo personal, en lo emocional, por las historias que conoce del entorno o cuando lo ha vivido uno. Pero si uno tuviera que decir qué es más grave, evidentemente el crimen organizado pareciera ser hoy día más grave que esos otros delitos. Lo que pasa es que yo creo que van conectados todas las cosas, porque el crimen organizado también se abastece de ciertas personas para cometer ciertos ilícitos. Por lo tanto, un joven que ya está acostumbrado a un portonazo y está dispuesto a matar a un niño en el portonazo, es más fácil que se pase al crimen organizado. Es útil para que el crimen organizado tenga un soldado. Y esto ha pasado en otras naciones donde los líderes del crimen organizado al final tienen personajes que son como soldados. Y no les cuesta nada perder 1 o 2 soldados. ¿Y cómo se desarticulan esas bandas de crimen organizado en un gobierno de emergencia? Sí, es que son distintas áreas. Yo no puedo decir, mira, con esta política concreta vamos a desarticular el crimen organizado. Lo primero es dar señales muy claras. Las fronteras cerradas. Y aquí, claro, se dice, a mí me molestaban antes porque decía, voy a hacer una zanja. Una zanja. ¿Ah? Y hoy que día, ya existía en todo caso, además. Claro, pero hoy día la zanja ya no alcanza. No. Y no es una zanja por los 1000 kilómetros. ¿Sí? La zanja al final es un obstáculo físico que hoy día requiere otras cosas porque la delincuencia también avanza. Entonces hoy día bandas criminales bolivianas tienen retroexcavadoras. Y si tú no haces una zanja adecuada, la tapan, cruzan y después te la pueden dejar hecha de nuevo para decir aquí no pasó nada. Claro, y de hecho antes la tapaban con basura, con escombro, igual la terminaban pasando igual. Claro, entonces tienes que tener eso, tienes que tener una valla, tienes que tener algo tecnológico, tienes que tener cambios legislativos para que el cruce ilegal ya no sea una falta, sino sea un delito. Esto también conlleva un cambio en el tema de cárceles. Tú tienes que recuperar el poder en las cárceles, el control de las cárceles y tener cárceles segregadas para extranjeros, para crimen organizado y aisladas. Fuera de Santiago. Generalmente las cárceles tienen que estar fuera de las ciudades. Sí, o sea, si tú vas a Chillán y ves en la mitad de la ciudad una cárcel, o vas a Calama y ves en la mitad de la ciudad una cárcel. Yo viví desde pequeño, siempre iba a Buin y me sorprendía que la cárcel estuviera en el centro, pero tenía una lógica porque los tribunales estaban al lado y uno como que se sorprendía que en los días lunes había una fila de presos caminando por la plaza. Lo que hace mucho más difícil inhabilitar las señales celulares, por ejemplo, cuando están en la Y ciudad. hoy día eso es impracticable. Por lo tanto, tú tienes temas fronteras, tienes temas de ¿Y cómo cárceles. sacamos las cárceles? Porque sacar las cárceles no llega a decir las vamos a cambiar de aquí para allá si no tenemos las cárceles y se demoran en construir. Bueno, hoy día hay una cárcel que inauguró, por ejemplo, el presidente Boric, que está casi con 0 ocupación, que es una cárcel que está en Maule. En Maule. Porque no quedó con todo óptimo en su construcción, pero tú podrías decir, mire, en esta cárcel que estaba pensada para una gran cantidad de presos, bueno, pongamos menos, pero empezamos a usarla.
tienes algunas cárceles concesionadas que tú podrías hacer una variación en quiénes son las personas que están al interior. Podrías hacer una segregación con las cárceles que hoy día tienes para decir aquí van a estar los extranjeros que tienen algunas condiciones delictuales distintas a las de los chilenos y los vamos a separar de los chilenos. O sea, tú puedes controlar el ingreso de todas las visitas. No puede ser que en las cárceles no haya en todas un escáner corporal. Ya, ahí hay un ejemplo, yo solamente poníamos el ejemplo del crimen organizado, pero voy a volver al tema del gobierno de emergencia. El gobierno de emergencia podría uno interpretar que implique, y a propósito de esta controversia que se desató sobre una mala interpretación de una frase suya, respecto de que uno no necesita el Parlamento para todo en el fondo, porque hay ciertas cosas que efectivamente la prerrogativa presidencial la permite, de que un gobierno de emergencia permita avanzar todavía más en ese camino, en ese sentido, de gobernar más por decreto. No, es que no es necesario. ¿No? Si lo que yo intenté decir en ese escenario, que era para un grupo específico de personas, es que hay muchas leyes en Chile que no se aplican. Entonces, por ejemplo, en temas medioambientales, nosotros tenemos una ley de medio ambiente y tenemos un reglamento que resguarda el tema del medio ambiente, pero adicionalmente se han ido creando unas guías medioambientales, que son una especie de de aterrizaje del reglamento, pero con mucho criterio asociado a la persona que va a dirigir el área. Y de ahí se empiezan a desprender situaciones como las que hemos visto y que a todo el mundo le llaman la atención. Un corredor ecológico para que unas arañas circulen dentro de un hospital. O una familia de chinchillas que hay que trasladar, ¿no es cierto? Y se complican más en trasladar a las chinchillas que erradicar un campamento aquí entre La Florida y Peñalolén, perdón. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué ocurren esas cosas? Porque hay descriterio. En la interpretación correcta de la ley. En la interpretación de la ley, pero que no es ni la ley ni el reglamento. Y eso en un gobierno de emergencia, tú lo que dices, oye, voy a aplicar la ley. Un gobierno de emergencia tiene que tener prioridades legislativas distintas a las que puede tener este gobierno. La prioridad legislativa, si nosotros queremos cerrar la frontera, es convertir la inmigración ilegal de falta en delito. Si nosotros queremos hacer... Inmigración irregular, porque de hecho perdón, sí se denomina. Irregular, disculpa, sí. Y si o nosotros, sea, que la podría convertir de inmigración irregular en ilegal, bueno, eventualmente. Vamos en un proceso legislativo acelerado en ciertas materias en el tema de las cárceles. Claro, nosotros vamos a aplicar el reglamento penitenciario, pero vamos a requerir ciertas condiciones de aislamiento que quizás requieran un cambio legislativo para que ningún juez vaya a malinterpretar la situación y aparezca un juez diciendo, no, usted está vulnerando los derechos de las personas porque lo obligó a ponerse uniforme, está vulnerando el derecho de las personas porque lo aisló, está vulnerando el derecho de las personas porque no recibe encomiendas, porque no recibe visitas y porque hoy día ya no puede usar el celular. Le voy a hacer una pregunta que va a sonar muy obvia, pero cuando uno le hace doble clic a lo mejor no es tanto. ¿Un gobierno de emergencia implica gobernar con los mejores? Y si es gobernar con los mejores, ¿dónde va a buscar los mejores y cómo puede convencerlos a que trabajen con José Antonio Kast? Bueno, yo creo que muchos de los mejores, así como yo te mencionaba el tema de nuestra franja, que nos fuimos a buscar una agencia, estaba con nosotros, muchos de los mejores es probable que estén dentro de los servicios. Y nosotros también nos gustaría mucho que dentro de los servicios ellos vean que el mérito sí tiene efecto. Me ha tocado ver en algunas reparticiones públicas donde llega un nuevo encargado del área de decir, oiga, yo en temas de actualización tecnológica no tengo que salir a pedir un trabajo externo, porque aquí tengo a las personas que son capaces de hacer el trabajo y hacerlo muy bien, porque además conocen el sistema, no tienen que aprender de lo que tienen que buscar. Claro. El registro civil. O sea, yo lo pongo siempre como ejemplo, porque digo, ¿cómo no va a ser posible que dentro de toda la estructura del registro civil haya una persona que entienda cómo funcione y que no tenga que venir de afuera? Porque curiosamente todos los que han venido de afuera han generado problemas, porque llegan con sus equipos, porque hacen contrataciones distintas a las que venía en la línea de desarrollo del registro civil. Ahí hay un buen ejemplo donde algo que es técnico siempre se ha politizado. Y es transversal, o sea, yo no estoy diciendo, mira, es que siempre es un sector el que se caracteriza por esto. ¿Y cómo lo hacemos al revés cuando se trata de trabajo político, pero que requiere de experiencia técnica? Porque aquí entiendo lo que usted dice, no es un trabajo técnico que se politizó, pero cuando se requiera de expertos técnicos en trabajo político, y que no necesariamente los tiene todo el Partido Republicano, ¿sabes? O sea, me parecería presuntuoso decir, no, están todos aquí. No. Van a estar al frente, al lado, al otro lado. Eso es algo que aclaramos hace mucho tiempo, pero la respuesta que tuvimos de algunas personas cercanas es decirnos, vayan y busquen a sus colaboradores dentro de los suyos. Como diciéndonos, usted no venga a pedirnos ayuda.
y nosotros desde el primer día dijimos, nosotros no tenemos a todas las personas que tienen esa experiencia y vamos a requerir colaboración. Pero la primera respuesta, una vez que escuché de Hernán Larraín, hijo, fue decir, mira, ellos mismos reconocen que no tienen la capacidad. No, tenemos la capacidad, pero no somos dueños de la verdad. Nosotros necesitamos complementar lo que nosotros hacemos con lo que se señala que es la experiencia. Y no hay nada de malo si alguien tiene experiencia en un partido de Chile Vamos, Renovación Nacional, en la UDI, en Evópoli, en Demócratas, en Amarillos. Lo más probable es que a lo mejor algunos de ellos no quieran. Eso que no es lo mismo ofrecerle a Chile Vamos a gobernar con José Antonio Kast que invitar a gente de Chile Vamos a gobernar Nosotros con no José estamos Antonio ofreciendo nada. No, Y pero en eso somos súper claros y decir, miren, esto no es una bolsa de empleo. Aquí nosotros tenemos ciertos problemas que tenemos que enfrentar. Hay personas que tienen experiencia y yo no encuentro nada de malo de preguntarle a alguien que tenga experiencia, ¿te interesaría colaborar en esto? ¿Con estas condiciones? Es que estoy pensando en esto, José Antonio, que muchos, no sé si muchos, pero algunos han planteado. El Partido Republicano nunca ha gobernado. Tal cual como el Frente Amplio nunca gobernó. Y que lo que le pasó al Frente Amplio es que con hartos matices, pero más o menos con la misma lógica, llegó a gobernar y no le quedó otra que echarle manos a la histórica concertación para pedir ayuda. Yo diría que sí, perdón. Claro. Y en el caso del Partido Republicano, inevitablemente, en algún momento podría ocurrir lo mismo, que no sean suficientes. Yo creo que hay una pequeña, gran diferencia. Sí, y déjeme planteársela. Es que la concertación estaba bien moribunda y aceptó al tiro, a regañadientes, pero al tiro. Pero no es el caso de Chile Vamos y eventualmente Chile Vamos podría decir no. Sí, no, yo interesa apuntaba a gobernar otra pequeña gran diferencia, que la mayoría de las personas que están en el Partido Republicano han trabajado en el mundo privado. No han hecho una carrera meteórica de salir de un colegio privado, ir a la universidad de excelencia y después entrar a la política. Ahora, el mundo privado no es lo mismo que el mundo público. También coincidiremos en que también Estoy de acuerdo, hay pero entrega disciplina y responsabilidad. Ya. Uno sabe que si no hace bien las cosas, lo van a reprender o va a perder la pega. No, pero pregunto en el fondo, en una cuestión de esencia política, ¿no? ¿Cuánto dispuesto está José Antonio Kast a pedirle colaboración? No voy a decir ayuda porque puede sonar un poco como caridad, ¿no? Sí. Pero pedir colaboración más institucional, estructural, a sectores políticos de derecha que ya han gobernado. Yo vuelvo a insistir, más que a sectores políticos de derecha, es a personas que puedan tener la misma línea que tenemos nosotros. Nosotros en temas de medio ambiente, claro, había ministro de Sebastián Piñera que hoy día está colaborando con nosotros. En temas de Hacienda, hay personas que trabajaron en otros gobiernos que hoy día no están colaborando. En temas de comunicaciones, en temas de medio ambiente, agricultura, en muchas áreas hay personas que nos están ayudando. Yo entiendo que Renovación Nacional, la UDI, Evópoli digan, no, nosotros somos distintos porque están respaldando su candidata presidencial. Claro. Y me parece muy bien. Y decir, arréglensela a ustedes. Ahora, usted, digamos, visualiza escenario. José Antonio Kast pasa a segunda vuelta, Evelyn Matei hace campaña por José Antonio Kast en segunda vuelta, tal como José Antonio Kast hizo campaña por Sebastián Piñera. ¿Pero se le imaginaría en un gobierno suyo? Va a depender en gran parte de ella. Porque yo hice campaña por Sebastián Piñera. Yo hice campaña por Sebastián Piñera y lo primero que le dije, mire, yo voy a hacer campaña por usted, pero no quiero ser parte de su gobierno. Quiero colaborar en las cosas que usted solicite. Pero Piñera nunca lo invitó a ser parte de su gobierno. Es que no le di oportunidad. Por eso, pero usted... Porque hagamos de cuenta que Evelyn Matei no le dice eso. Hagámosle de cuenta que ella hace campaña por usted en segunda vuelta porque ellos han dejado claro... que ella tiene que señalar después lo que quiere hacer. ¿Pero a usted le gustaría contar con ella en su gobierno? Es que yo no voy a presionar a nadie. Pero yo siempre le digo a las personas... El debate el domingo elogió su trabajo como ministra del Trabajo. Sí, claro. Claro, entonces yo asumo que tiene una buena valoración de ella. Y además la diferencia es evidente porque habían dos ministras del Trabajo. Una ministra del Trabajo que va a ser recordada como la ministra del Desempleo, que es Janet Jara, que es la continuadora del actual gobierno, que hoy día tiene como, es una cosa rara, es como que tuviera jefe de campaña, pero un jefe de campaña que le hace contracampaña. Curioso. Yeah. Y al lado teníamos a una persona como Evelyn Matei, que fue ministra del Trabajo y que generó empleo. Por lo tanto, es muy sano y bueno decir, mira, aquí hay una persona que hizo bien la pega y una persona que hizo mal la pega. Pero de ahí a que ella diga, José Antonio, yo quiero trabajar contigo, todavía queda un trecho, porque yo también entiendo que hoy día no es el tema de conversar de eso, porque ella tomó una posición de decir, yo voy a pasar a segunda vuelta, y me parece muy legítimo. Que lo dicen por lo demás todos los candidatos.
Sí, ¿Usted cree que tiene posibilidad de no pasar a segunda vuelta? Sí, y por eso digo que si no pasara, apoyaría al que pase. Ujú. Ahí hay una diferencia de aproximación. Yo en lo personal creo que voy a pasar a segunda vuelta y que voy a ganar. Pero no se me pasaría por la mente decir que no haría nada por otros si es que no pasara yo. Yo en eso estoy muy abierto. A mí lo que más me interesa es que termine este mal gobierno. Bueno, veremos qué pasa con Evo Limetal. Déjeme preguntarle esto. ¿Qué le hace pensar a usted que puede tener un escenario distinto si usted pasa primero a segunda vuelta o segunda vuelta y que la izquierda no lo vuelva a derrotar, como ya le ocurrió con Boric? Yo creo que la realidad de Chile es absolutamente distinta. La gente se cansó de la destrucción masiva de bienes públicos y por eso nosotros hoy día además señalamos que vamos a hacer un registro único de vándalos. El que raya una fuente como la fuente alemana, el que hace un graffiti, va a quedar un registro donde no va a poder después postular ningún beneficio social, a nada. Entonces, la realidad de la gente del cansancio, de lo que fue la violencia extrema a la que nos llevaron, ya no está. El voto hoy día obligatorio hace que muchas personas que antes decían no voy a ir a votar porque no me interesa, no me va a cambiar la vida, hoy día tengan que ir a votar y en esa votación ellos al final ya estando frente a la urna deciden por quién va a mejorar la economía, por quién va a enfrentar el tema de la salud, por quién va a cerrar la frontera, por quién va a recuperar el control de las cárceles. Ese votante, entre comillas, obligado, es mucho más cercano. Ajá. Y lo otro es que la gente también se cansó del ambientalismo radical que impide que tengamos buenas fuentes de energía, que podamos hacer un embalse. Se cansó del indigenismo radical, donde una comunidad de 27 personas es capaz de pedir casi toda la superficie del mar en Aysén por la ley ¿Y Lafkenche. cómo se explica entonces que Janet Jara hoy día esté empatándole o superior a usted según la encuesta que uno mire? ¿Cómo se explica eso cuando ella representa ese mundo? Porque ese mundo que usted dice que es el que hoy día, sí, que no comulga hoy día con el chileno común y corriente. Ese mundo llega como máximo al 40%. Y lo bueno de todas las encuestas que hemos visto, más allá de que alguien le pregunta, oiga, usted está bajando, está subiendo, nosotros decimos, mira, aquí hay una tendencia. Y este gobierno que hemos sufrido en estos 4 años va a perder. Y va a ser 60-40. Hablemos de los persistentes embates ya diarios prácticamente del presidente Gabriel Boric con José Antonio Kast. Más allá de que, digamos, lo obvio, que parece el jefe de campaña de Janet Jara y todas estas cosas que se han dicho, que intervencionismo electoral, hasta ahora la Contraloría no se ha pronunciado, pero veremos si hay un pronunciamiento al respecto. ¿Comparte el análisis de quienes dicen que básicamente lo ha convertido en su contrincante pensando en una próxima elección presidencial de vuelta? ¿Cómo interpreta usted este enfrentamiento sistemático que tiene el presidente Boric con usted? Yo creo que él, más allá de si quiere ir de nuevo a una reelección, que si nosotros salimos se la vamos a hacer muy difícil, porque vamos a develar todo lo que encontremos en el próximo, y no es una amenaza. Yo creo que Chile tiene que recuperar toda la transparencia. Y por eso nosotros decimos, ojalá le den más recursos a la Contraloría, más recursos a la Fiscalía, más recursos a los tribunales, para que nadie tenga duda de que va a haber una investigación profunda. ¿Usted se lo va a dar? Sí, pues, de todas maneras. Nosotros hemos dicho incluso, si no nos da la glosa republicana porque tiene temor a lo que vamos a hacer, que se le entregue toda la glosa republicana a esas 3 instituciones. Uh-huh. Y ojalá nos fiscalicen mucho, porque también hemos dicho, aquí el que cometa un ilícito la va a pagar. Ya, pero usted dice, entonces, ¿va a revelar o va a tratar de develar todo lo que ha hecho este gobierno? Todo ahí. Entonces, yo no tengo preocupación de que él vuelva a ser candidato a la presidencia o vuelva a ser presidente de la República. Yo creo que eso va a ser imposible. Pero él está tratando de pasar su periodo y pasar con un legado. Y por eso insiste tanto en ciertas materias, en decir, oye, nosotros logramos esto otro. Todo lo que ha logrado, si uno lo analiza, va en perjuicio del desarrollo y la calidad de vida de las personas. Hoy día está empeñado en el tema del FES. Y empeñado. Dice, no, nosotros tenemos que sacar esto. Porque ve ahí otro ticket para decir, en mi legado, cuando aparezca en Wikipedia, va a decir, este señor aprobó todas estas cosas, más allá de si fueron malas o buenas. Y por eso yo digo, ojalá que el presidente también renuncie a sus asignaciones. Es una persona joven, tiene 2 pies, 2 manos, una cabeza que funciona. Entonces, que trabaje, que se quede sin eso porque no hay plata que lo vuelva a ser presidente. Pero eso parece menos relevante para efectos del debate que subyace a esta actitud del presidente de cuestionar a quien probablemente estamos interpretando. El presidente Boric cree que va a ser el próximo gobernante de Chile. Yo creo que él ve eso, que ve que alguien va a empañar. Yo creo que ya está empañado completo, pero él debe todavía en su lógica decir, yo he sido un gran presidente y quiero que mi legado persista.
Y yo creo que ha sido un mal presidente y que su legado va a ser más muerte, más inmigración irregular, más daños en la salud, una educación destruida. O sea, no tiene legado. Y él está luchando porque se mantenga parte de su legado. Algunos dicen va a ser el líder de la oposición. Yo creo que después de lo que ha hecho con Janet Jara y con otras personas, no va a ser liderazgo, no va a concitar el liderazgo, salvo de su grupo Frente Amplista. ¿Y cómo interpreta al mismo tiempo esa distancia que toma Janet Jara del presidente Boric? Ayer volvió a marcar el punto, por ejemplo, respecto de que ella no usaría la retórica que usa Boric respecto a Donald Trump. Janet Jara ve lo mismo que vemos todos nosotros, que el presidente ya dijo, Janet Jara perdió. Y por lo tanto no voy a dejar glosa republicana, voy a enfrentar yo a José Antonio Kast. La anuló. O sea, ¿usted interpreta que el presidente Boric cree que Janet Jara ya no ganó la elección? Totalmente, sí la anuló. Hoy día él se puso en el lugar de decir, yo tengo que enfrentar a uno de los adversarios que podría ser el próximo presidente, que podría perjudicar lo que es mi legado. Él tomó una decisión personal. No de colectivo. ¿Y le favorece o le perjudica a José Antonio Kast que el presidente lo esté nombrando permanentemente? Yo creo que le hace mal a Chile. Yo creo que no correspondía que él asumiera un rol. O sea, nunca se había visto que en la cadena nacional él se refiera, sin nombrarlo, a uno de los candidatos. Eso para mí es un abuso, una cobardía, porque él además sabe que yo no tengo una cadena nacional para responderle. Ya, pero más allá si le hace bien o mal a Chile, porque tampoco es como que el país se paralizó por eso, pero también sí puede tener ciertos efectos institucionales y orada un poco la estructura de cómo funciona nuestra institucionalidad. No estábamos acostumbrados a que eso ocurriera en un discurso como ocurrió. ¿Usted cree que lo favorece o lo perjudica que alguien con el nivel de respaldo que tiene lo esté sistemáticamente cuestionando? Yo aquí me salgo un poco del análisis político que todos dicen, le hizo un favor a Kast. Ya, a ver. No, yo creo que le hace un daño al país, porque la figura presidencial en Chile todavía tiene mucha relevancia. Y los aparatos públicos, como están llenos de apitutados, de operadores políticos, dicen, el presidente fijó una línea. Entonces, dejemos de trabajar en lo que nos corresponde y empecemos a darle a quien podría ser el próximo presidente de la República. Y todos ellos deberían estar empeñados en sacar adelante los problemas del día a día. Si es autorizar un nuevo hospital, si es preocuparse de que la policía tenga los implementos necesarios, si es preocuparse de que no haya paro en aduanas porque no tienen el implemento para vestirse, si es que los colegios tengan buen funcionamiento y que no estén preocupados porque se rompió un vidrio o algo así. Todos ellos dejan de hacer lo que tienen que hacer y se enfocan solamente en la política. Y eso le hace mucho daño a Chile. Entonces, más allá de que alguien pueda decir, pucha, ¿por qué no me eligió a mí? Yo creo que dejó de lado Chile. Y eso es lo que a mí me preocupa. Sí, el tema de los candidatos se va a ir dando solo. Nosotros, sea en debates de estos que tenemos que están muy estructurados, que con 8 candidatos, claro, es difícil marcar una diferencia porque uno tiene de las 2 horas que está, 8 minutos. No, claro, y responder en rápido conceptos complejos. Claro, responder en 1 minuto sobre qué vamos a hacer para cerrar la frontera. En 1 minuto, qué vamos a hacer para mejorar la calidad de la salud. Es muy difícil. José Antonio Kast, yo sé que complicó de alguna manera en esto de tratar de mantener buenas relaciones con Chile Vamos las declaraciones de Ruth Hurtado sobre Jaime Guzmán. Déjeme preguntarle directamente a usted, si Jaime Guzmán estuviera vivo, ¿sería republicano o usted seguiría en la UDI con Jaime Guzmán? Lo más probable es que yo seguiría en la UDI, porque algunas de las diferencias que yo planteé con la UDI jamás se habrían planteado con Jaime Guzmán. ¿Por ejemplo? En temas de cómo enfrentar proyectos de ley, en cómo enfrentar situaciones complejas que afectaron a dirigentes de la UDI, en alcaldías, concejalías. Yo siempre digo, mira, uno ve caras y no corazones. Y uno puede mantener la amistad hasta que se da cuenta de que alguien cometió una irregularidad. Y son distintas cosas, pero cuando uno va relajándose... y dice, oye, no, si no era tan importante, mira, ya sí, insultaste a tal persona, pero que tenía autoridad. No, hay cosas que no se pueden hacer, desde las más pequeñas, como la que acabo de mencionar, hasta cosas de probidad. Ahora, hay ciertas evoluciones políticas que uno puede entender con el paso del tiempo, el mismo caso de la UDI, que ha venido, digamos, reactualizando su interpretación sobre la vida política, incluyendo, entre otras cosas, como algunos personajes históricos de la UDI han redefinido el cómo definen la era Pinochet. Yo le pregunté el otro día a Belén Matei en el programa El Candidato, cómo le decía a ella, si régimen militar o dictadura, y ella me dice, no, yo naturalmente le digo régimen militar, pero tengo claro que era una dictadura. ¿Usted cómo lo definiría? La verdad es que a esta altura de la vida
Ya me da lo mismo cómo lo definan, porque es pasado. No, es Es pasado. como ver Sí, un libro de historia. Pero cuando tienen que hablar del pasado de Salvador Es que Allende no tienen problema. Por eso le pregunto, o sea, hay algunos que es más hablan, fácil hablar del yo frente. hablo, o sea, hay muchos que hablan de pronunciamiento. Yo hablo de Sí, golpe. usted habla de golpe, pero, Sí, pero como algo natural. Pero lo miro como algo pero no, de la historia. O sea, es yo como no le hago leer. juicio de valor si No, usted si lo yo define tampoco. como gobierno No, militar. si no tengo problema. Sí. O Mi sea, hermano, a esta altura mi hacer un juicio de hermano- valor sobre eso es una mi torpeza. hermano fue ministro. Sí, pues, obvio. Entonces yo le digo, fue ministro del gobierno militar y lo digo normalmente. lo que le fluye es lo que me fluye normalmente, pero ¿Y le es como, de incomoda verdad, cuando alguien de derecha refiere a dictadura? no, ¿Le cree? es que de verdad creo que es una etapa dura, compleja, como uno lo quiera ver, porque yo fui diputado por Paine Sí. y tenía personas conocidas que habían sufrido mucho, pero seguíamos trabajando juntos. Porque ellos y yo decíamos, bueno, tú tienes hijos, tienes nietos, tus nietos tienen que ir al jardín infantil, tus nietos tienen que ir al colegio. ¿A ti te interesa que este sea el mejor jardín infantil de Paine? Sí. ¿Te interesa que sea el mejor colegio Paine? Sí. ¿Le importa a la Teníamos gente? cosas comunes. Esto como un balazo en el piano, pero ¿le importa a la gente esa discusión? Nada, ¿no? Es que hoy día yo creo que la gente está preocupada de su propia seguridad. Uh-huh. O sea, yo puedo decir, mi familia sufrió mucho en tal momento porque lo asaltaron, esto, lo otro, porque hubo una guerra civil en Chile, porque hubo una guerra, no sé qué, pero miramos para adelante, recordamos, y no hay que olvidar nunca la historia, positiva o negativa, porque es parte de lo que uno, no hay que olvidar nunca tradiciones nacionales. Claro. Por eso nos molestaba tanto cuando vilipendiaban a los guasos, cuando denigraban nuestros emblemas patrios, los símbolos que son parte de nuestra historia, y por eso se violentó la ciudadanía. Entonces, claro, yo no puedo olvidar la historia, buena o mala, pero tengo que mirar para adelante. Si el problema hoy día de que no tenemos sala cuna universal, de que se mueren 40.000 personas en listas de espera, es muy grave. Y esa es la urgencia que hoy día, la urgencia social, que hoy día nos lleva a decir que necesitamos un gobierno de emergencia. ¿Quién está trabajando en el equipo de gobierno de emergencia? Muchas personas. Ya. En el área de educación está María Jesús Wolf, en el área de vivienda está Iván Poduje, en el área de gobiernos locales está Rodolfo Carter, está Germán Codina, que tiene una experiencia, nos está colaborando mucho, Daniel Reyes. Es increíble que en una comuna chica como Tucapel, uno va y dice, ¿cómo replicamos a este alcalde, Jaime Veloso? Claro. ¿Y ahora quién muchas más personas de lo que uno se imagina. ¿Quién coordina eso? Bueno, tenemos Ideas Republicanas, que dirige Carmen Sosa, tenemos Acción Republicana, que dirige Sebastián Figueroa, me ayuda mucho Alejandro Irarrázaval, que es el jefe de campaña, me ayuda mucho Arturo Esquella, Ruth Hurtado, porque también tenemos el equipo parlamentario. Nosotros, por ejemplo, tenemos 11 core en la región metropolitana, y hoy día el gobernador está complicado. Si yo les digo, bueno, ¿quiénes son los 11 cores que han hecho la fiscalización? Lo más probable es que ustedes me digan el nombre de uno o dos, pero es un equipo de 11. Nosotros estamos haciendo procesos de auditorías en distintas regiones porque creemos que los gobernadores no han hecho las auditorías necesarias para acreditar la transparencia del uso de los recursos. Ahí hay un equipo. Yo le puedo decir a la ciudadanía, oiga, ¿quiénes son los 13 diputados republicanos? Y algunos van a decir, no, es que me acuerdo de dos. Me han mencionado Esto es un varias veces el equipo. tema de la transparencia, candidato. ¿Usted cree que Chile es más corrupto de lo que nos muestran las cifras? Sí, totalmente. Y, Porque hay corrupciones pequeñas. Si nosotros abrimos las compras públicas, nos vamos a sorprender. Y nosotros vamos a ir a revisar todas las compras públicas. Porque no puede ser que de repente una licitación se suba fuera del horario de trabajo. Uno está acostumbrado de que la gente trabaja de 8 a 6, a 7, y si hay horas extras, a 10. ¿Y por qué se sube una licitación a las 12 de la noche? Y alguien aprieta el botón de yo acepto a las 12:15. ¿Ah? Hay empresas que se dedican a optimizar tu postulación, la postulación de alguien a las compras públicas. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué yo tengo que contratar una empresa que me explique cómo funciona el sistema? Si debería decir, oiga, yo necesito tantas cosas de tal calidad, yo soy proveedor de eso, ¿cómo yo como proveedor no voy a ser capaz de llenar un formulario para decir, yo le ofrezco esto? No, porque hay distintos puntajes. Y cuando hay distintos puntajes, puede haber alguna subjetividad. Por último, a veces piden, quiero autos de tal color, sí, pues, de tal cilindrada. con tales características. Claro, falta que diga la marca y quién lo vende. ¿Mira usted como un buen approach para usted lo que pasó en Argentina con Javier Milei, la elección parlamentaria, y con Rodrigo Paz en Bolivia? Yo creo que es un buen approach para Latinoamérica. El giro.
creo que el cambio que se da en Bolivia y las palabras del presidente de Bolivia, es decir, que quiere restablecer relaciones con Chile, más allá de lo que diga su constitución, porque también uno podría decir la constitución es fruto de un momento político de un país, como lo que quisieron hacer acá, yo encuentro que es muy favorable para Chile poder conversar, porque el cierre de la frontera no solamente es físico y tecnológico, sino también diplomático. ¿Le ofrecería reanudar relaciones diplomáticas a Bolivia? Primero tenemos que volver a conversar. Aquí hay un cónsul de Bolivia en Chile que hizo muy buenas declaraciones hace unos días atrás en los medios de comunicación. Por supuesto que trataría de avanzar en esa línea. Especialmente por lo que se necesita en el trabajo de seguridad. Y porque nosotros necesitamos que Bolivia, con todo lo que está avanzando en carreteras, en líneas ferroviarias, eso llega a Chile, a los puertos chilenos. Por lo tanto, ¿es algo que ha evaluado ofrecerle reanudar relaciones diplomáticas? Hoy día no puedo reevaluarlo porque no sería oportuno. Yo hoy día soy solamente un candidato, esto podría traer un debate interno en nuestra diferencia política con los otros candidatos que podría terminar perjudicando la situación. Pero yo veo con muy buenos ojos la disposición del nuevo presidente de Bolivia a generar diálogos con Chile. Si salgo electo, por supuesto que trataría de tener las mejores relaciones con Perú, con Bolivia, con Argentina, porque nos soluciona un problema esencial, que es la inmigración irregular. Nosotros, el cierre fronterizo diplomático es fundamental. En la prestación de servicios, si nosotros somos una ventana al Asia-Pacífico, y en esto nos adelantó Perú. Con toda la inestabilidad política, ellos no se pierden. Ya tienen un gran puerto, van a ser 2 puertos más, llevaron agua a zonas que no tenían agua. Hoy día ellos tienen una producción agrícola mucho más grande que la que tenemos nosotros. Tenemos que nosotros distinguirnos de otras maneras, pero ellos lograron aprender de lo que nosotros hicimos, lo mismo que los argentinos. Entonces, nosotros somos unos buenos prestadores de servicio para que todos los productos de ellos lleguen al Asia. Ahí estamos nosotros. José Antonio Kast conversando esta mañana con nosotros, pasadísimo la hora, pero bueno. Disculpe. Fue decisión del conductor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. 8:48 minutos.